Ya no puedo soportar ver sufrir a Edna. Debemos hacer algo. Victoria limpió las comisuras de sus ojos con un pañuelo y miró a su esposo. Tengo una idea, pero no estoy seguro de que sea la forma correcta de resolver el problema, suspiró Armando, encontrando la mirada de su esposa. Edna no puede llevar un bebé debido a sus problemas renales. Recuerda lo mal que lo pasó durante su primer y segundo embarazo. Casi la perdimos. Después de un momento de silencio, Armando continuó. Solo tenemos una opción, una madre sustituta. Podemos cubrir todos los gastos de su cuidado y parto. Ella se encargará del bebé durante 3 o 4 meses, hasta que Edna se acostumbre al papel de madre. Victoria lo escuchó con los ojos muy abiertos. Finalmente, captó el significado completo de sus palabras. ¿Estás sugiriendo que nuestra hija cría un niño sin estar segura de su origen?, preguntó con un tono de voz lleno de preocupación. ¿Por qué dudas de su origen? Ella tiene un esposo, gruñó Armando, quien nunca reconoció a su yerno, Lorenzo, considerándolo un aventurero. La madre sustituta solo llevará el material genético, y el niño se desarrollará en su útero. Obtendremos un nieto y nuestra hija será feliz. ¿Y cómo podemos estar seguros de esta mujer? Tal vez tenga alguna enfermedad que pueda transmitirse a nuestro nieto. Armando reflexionó, ya que nunca antes había tenido que discutir tales cuestiones con médicos. Voy a hablar con Sergio. Si él dice que el procedimiento es seguro y los riesgos son mínimos, entonces hablaré con Edna sobre la madre sustituta. Sergio era un especialista en genética. Después de que Armando compartiera sus preocupaciones con él, el médico sonrió. No te preocupes, todo estará bien. Lo más importante es que los donantes de material genético no tengan ninguna anomalía, y la madre sustituta solo será un vehículo. Pero, por supuesto, su salud debe ser perfecta. En la primera mitad del embarazo, es importante que no tenga ninguna infección viral. Después de eso, todo irá sobre ruedas. Edna, me gustaría hablar contigo. Armando se sentó frente a su hija, evitando su mirada. Edna ya no era la joven alegre que recordaba. Después de 2 embarazos difíciles, su vida se había oscurecido por la tristeza. Sus ojos solo expresaban sufrimiento, y su sonrisa había perdido su brillo hace tiempo. Edna notó cómo su padre miraba nerviosamente sus calcetines, y se dio cuenta de que estaba ocultando algo. «Papá, ¿qué pasa? ¿Te estás comportando de manera extraña?» Recientemente hablé con el doctor y quiero hablar sobre la gestación subrogada. Tanto tu esposo como tú desean ser padres, y nosotros queremos ser abuelos. La madre sustituta recibirá una generosa compensación por esto, y todos saldremos ganando. Edna miró a su padre atónita. Papá, esto no se trata solo de embarazos y riesgos. ¿Y si ella se niega a entregar al bebé? ¿O si nace enfermo? Por supuesto, hay riesgos, pero podremos controlarlos. Además, buscaremos a la madre sustituta en lugares discretos. Y antes de comenzar el proceso, firmaremos un contrato que nos protegerá de cualquier circunstancia imprevista. Estoy preocupada por cómo reaccionará Lorenzo. Solo habla con él y convéncelo de que esta es la única oportunidad de ser padres. Dudo que rechace una oportunidad así. Como Edna había supuesto, su esposo no recibió la propuesta con entusiasmo, pero las lágrimas de su esposa resultaron convincentes. Lorenzo la abrazó por los hombros, tratando de calmarla. A veces, él no quería admitir ante sí mismo que le molestaba la constante intervención de los padres de Edna en su vida familiar. Lorenzo no podía ser llamado un perdedor, como despectivamente lo llamaba su suegro. Él ganaba la vida creando proyectos de diseño paisajístico, y sus ideas poco comunes eran apreciadas por los clientes. Sin embargo, a pesar de su talento, los padres de su esposa miraban su trabajo con desconfianza. La candidata para el papel de madre sustituta no fue encontrada de inmediato. Sin embargo, después de una exhaustiva evaluación, los padres de Edna estaban satisfechos. La mujer, de 25 años, practicaba deportes, no tenía conexiones dudosas ni enfermedades. Se llamaba Alma y estaba dispuesta a dar este paso para ganar dinero para el tratamiento de su madre gravemente enferma. Alma llegó a la clínica con cierta timidez. Solo ahora se dio cuenta de las posibles consecuencias que le explicaba el padre de Edna. Estarás bajo nuestra constante vigilancia. No hay fiestas, hombres ni vida personal hasta que nazca el bebé.
Y por supuesto, el alcohol y la comida chatarra están excluidos. Tendrás acceso a una cuenta bancaria personal después de la exitosa primera mitad del embarazo. ¿Entendido todo? Alma asintió confundida. No le gustaba cómo la miraban los miembros de esta extraña familia, todos excepto el futuro padre. En su mirada percibía simpatía e incluso compasión. Pero cuando Lorenzo interceptó la mirada de su suegro, éste se apartó bruscamente, fingiendo que no le importaba. Después de la exitosa implantación del embrión, llevaron a Alma a una mansión donde se crearon todas las condiciones para su estancia confortable. Al principio, disfrutaba sinceramente nadando en la piscina, recibiendo masajes y dando paseos tranquilos por la propiedad. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de parto, se sentía cada vez más melancólica y deprimida. Los interrogatorios diarios de todos los miembros de la familia sumergían a Alma en la depresión, haciéndola lamentar la decisión tomada. Antes del parto, Alma fue ingresada en la clínica. El médico, al hablar con los futuros padres, informó: la madre sustituta tiene una pelvis estrecha, probablemente no podrá dar a luz por sí misma. El bebé resultó ser más grande de lo que esperábamos. Por lo tanto, necesitamos planificar una cesárea. Entonces háganlo, para que podamos ver a nuestro bebé. Estoy cansado de esperar este día, dijo Lorenzo con un gesto de la mano. No mencionó que estaba cansado de los conflictos con su esposa, que podría competir con 10 mujeres embarazadas en cuanto a la cantidad de histeria. Edna acusaba a su esposo de falta de amor y paciencia, quejándose de que él reaccionaba demasiado severa y hostilmente a todas sus palabras. Lorenzo intentaba explicarle que ella estaba equivocada, pero su esposa ya no quería escucharlo. Entonces, el hombre simplemente se rindió, permitiendo que su esposa se comportara como quisiera. Poco después del parto, llevaron al heredero a la mansión junto con la madre sustituta. Alma fue asignada una habitación separada y se le impuso la condición de amamantar al bebé al menos durante los primeros 3 meses. Con el tiempo, Edna y Lorenzo empezaron a notar que el bebé, al que tanto esperaban, crecía muy inquieto y dormía mal. Edna se quejaba indignada a sus padres. Este niño no me deja dormir, llora y llora todo el tiempo. ¿Tal vez tiene algún defecto? Interrogaron severamente a Alma sobre su estilo de vida antes del embarazo, pero no encontraron nada criminal. Sin embargo, después de un examen médico detallado, los médicos descubrieron una predisposición de la mujer a enfermedades endocrinas. Esto fue motivo suficiente para negar el hecho mismo del nacimiento del niño. «Entonces nos ocultaste que tienes enfermedades», gritó Armando, quien se sentía engañado. «¿Cómo quieres que sepa sobre enfermedades que no tengo ni he tenido nunca? No puedo ser responsable de las enfermedades que tuvieron mis ancestros hace 200 años, antes de mi nacimiento», gritaba Alma en respuesta. «Tú mismo dijiste que el niño no sería mío en el sentido convencional de la palabra, sino de tu propia hija y su esposo. ¿Qué tengo que ver yo en esto? ¿Quizás es genética mala de ellos?» Armando levantó la mano para indicar que quería decir algo. «Así que, recogerás tus cosas y te irás de nuestra casa. Dejaremos al niño en un orfanato, no necesitamos un ejemplar defectuoso. Encontraremos otra mujer que pueda darnos descendencia sana». Lorenzo miró amenazadoramente a su suegro y gritó: «¿Para ti es tan fácil deshacerte del niño como si fuera una cosa innecesaria?» Se volvió hacia su esposa y la miró fijamente. «¿Para qué comenzaste esta historia de maternidad subrogada si careces de instinto maternal? Todos los que tienen niños pequeños no duermen por las noches. No eres la única que no duerme, Edna. Yo también me quedo con Christian por las noches, Alma también se queda, la niñera también se queda. ¿Dónde has visto niños que duerman todo el día? Alma, no has cumplido las condiciones del contrato, así que no esperes dinero de nosotros», gruñó Armando. Lorenzo salió corriendo de la habitación, mientras que Edna no se movió de su lugar. Alma miró confundida a esta extraña familia y entregó silenciosamente al bebé a la niñera. La mujer se fue, mirando de vez en cuando la mansión donde quedaba el pequeño ser que había ocupado todos sus pensamientos durante el último año. ¿Qué será de él ahora? ¿Realmente planean desechar al bebé como basura porque no cumple con sus altas exigencias? Alma se marchó y 2 días después llevaron al niño a un orfanato. Edna no estaba preocupada por lo que había sucedido, pero un mes después tuvo motivos para preocuparse cuando su amiga, la principal chismosa de la ciudad, le llamó.
Edna, me quedé atónita cuando leí sobre tu problema. ¿Cómo pudiste renunciar tan fácilmente a tu propio hijo? Las palabras de su amiga sorprendieron a Edna, pero después de unos momentos, entendió lo que se estaba diciendo. Se dirigió a su padre en busca de ayuda. Cuéntanos todo, exigió Armando en una reunión con la chismosa. La mujer señaló un artículo en la primera página del periódico local. Al leer lo que estaba escrito, el hombre se puso rojo de rabia. ¿Quiénes se creen para meterse en nuestra vida? Los demandaré, son unas ratas sucias. El editor del periódico resultó ser un hombre valiente, y en una reunión cara a cara con un enojado Armando, respondió. Por supuesto, puedes demandarme a mí y a mi periódico. Pero, ¿con qué argumentarás? Tenemos copias de tu contrato con la antigua madre sustituta, podemos llamar al personal de la clínica privada donde se llevó a cabo el parto. Y ni siquiera mencionar que podríamos encontrar al niño del que tu familia se deshizo tan fácilmente. Armando se calmó, no quería exponer a toda su familia a un escándalo, ya que eso significaría responder a muchas preguntas incómodas en el tribunal. Al darse cuenta de que el caso era claramente perdido, Armando se marchó con el rostro impasible, por primera vez, se permitió beber solo. Unos días después, su hija le llamó. Papá, quiero corregir lo que hice. Quiero recuperar a Christian, él es mi hijo y tu nieto. ¿Dónde lo llevaste? Fuera de sí de rabia, el hombre gritó. Tonta, ¿en qué pensabas antes, cuando te quejabas de que no era como querías? Eres una histérica sin cerebro, has causado tanto alboroto. Incluso mis socios de negocios se están riendo de mí. Cuando llegaron al orfanato, descubrieron que el bebé ya no estaba allí. La directora les informó que Christian había sido llevado por una pareja adinerada. Edna estaba obsesionada con la idea de convertirse en madre a toda costa. Día y noche insistía en que quería un hijo, y presionaba para que su esposo y su padre aceptaran una nueva madre sustituta. Pero después de la historia publicada en el periódico, nadie quería ayudar a esta familia. Lorenzo exigió el divorcio de Edna. Ya no podía soportar los ataques histéricos de su esposa y los insultos de su suegro. 12 años después, mientras paseaba por el parque, Lorenzo se encontró con una mujer que estaba dibujando un paisaje con gran entusiasmo. Ella tenía un caballete pequeño frente a ella y trabajaba en silencio. Sorprendentemente, transmitía con precisión las líneas y los colores. Parecía que toda la pintura estaba impregnada de aire transparente y del oro de los rayos del sol. Lo estás haciendo muy bien, dijo Lorenzo inesperadamente para sí mismo. Ella se sobresaltó. Me asustaste. Su voz le pareció familiar a Lorenzo. Mirándola más de cerca, se quedó asombrado. Frente a él estaba Alma, la misma mujer que había dado a luz a su hijo, Christian. La mujer también lo reconoció. ¿Eres tú? ¿Cómo estás?, preguntó con una sonrisa. Lorenzo se sorprendió al ver cómo Alma había cambiado, no externamente, sino internamente, había adquirido confianza. No recuerdo que hayas mencionado tu interés por la pintura antes, respondió Lorenzo, mientras seguía examinando la obra de Alma. Comencé con esto después de darme cuenta de que es mejor ganarse la vida con la mente o con las manos, en lugar de con el útero, respondió la mujer tranquilamente. No pude salvar a mi madre, ella murió 6 meses después del nacimiento de Christian. Luego ingresé a la universidad, y durante las clases de educación estética, sentí una atracción hacia los pinceles y las pinturas. Así fue como empecé a dibujar. Cuando se encontraron en un pequeño café, donde Lorenzo invitó a Alma a cenar, ella recordó de nuevo esa historia. Tu suegro me llamó durante todo un año exigiendo una retractación en el periódico. Decía que lo había difamado ante su familia por dinero que sus enemigos me prometieron. Armando y Victoria murieron en un accidente de avión hace 3 años. Iban en un vuelo privado y se toparon con una tormenta, el motor izquierdo del avión falló. A todos los que estaban allí los encontraron entre las rocas, nadie sobrevivió, respondió Lorenzo, sirviendo vino a su interlocutora. Alma se llevó la mano a la boca. ¡Qué horror! Lo siento mucho. Espero que Edna no estuviera con ellos. No, ella tiene miedo de volar, Lorenzo parecía triste. Edna está sola ahora, no ha entablado relaciones con nadie y no tiene intención de hacerlo. El exceso de protección de sus padres la ha vuelto débil e incapaz de adaptarse a la vida. Ella vive y sufre.
Alma no esperaba que le resultara tan fácil comunicarse con el hombre con quien había tenido un hijo. Conversaron durante mucho tiempo, y solo a medianoche la mujer se dio cuenta de que era hora de irse a casa. Continuaron viéndose ya sea en cafeterías o al aire libre, cuando Alma quería capturar las diferentes estaciones del año en distintos tipos de clima. Lorenzo sentía una extraña cercanía con esta mujer. Le gustaba mirarla mientras trabajaba en silencio, observando cómo hábilmente aplicaba pinceladas de pintura sobre el lienzo. Después de un año de encuentros, Lorenzo comprendió que Alma era la mujer por la que estaría dispuesto a ir hasta el fin del mundo. Y se ponía muy nervioso al imaginar cómo ella recibiría su propuesta de matrimonio. Pero Alma se le adelantó. Eres muy importante para mí, pero no quiero que te conviertas en simplemente un medio para alcanzar un objetivo. Quiero decirte algo. He encontrado a Christian, él está en otra ciudad. Lo visito cada semana cuando tengo tiempo libre. Sus padres adoptivos lo rechazaron cuando descubrieron que tiene ciertas peculiaridades en su desarrollo. El médico dijo que este problema se puede superar si se proporciona un contacto emocional completo con el niño. Quiero adoptarlo, porque no es un extraño para mí. Y él no tiene la culpa de nada. Espera, ¿estás diciendo que quieres adoptar a mi hijo? El hombre no podía creerlo. Sí, pero no puedo hacerlo hasta que esté casada oficialmente. Y hasta que mi esposo esté de acuerdo en hacer lo mismo. Entonces no tenemos nada de qué hablar, respondió Lorenzo decididamente. Cásate conmigo. Seremos una familia normal y completa. He estado soñando con esto durante mucho tiempo. Yo también. Pasados 6 meses, estaban sentados a la sombra de una palmera en la orilla del océano, disfrutando de un hermoso atardecer. El niño dibujaba como disfrutaban en familia, y Alma se alegraba de que su hijo estuviera mucho mejor después de haber tomado pinceles y pinturas. Esto es lo que significa la terapia artística, susurró ella, abrazando a su esposo. Y el amor, eso es lo más importante.